¿Se ve? Sí. Bien, creo que estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos. Qué alegría de nuevo por nuestro canal de YouTube, en este ciclo que hemos dado en llamar KTM Organiza. Para los que se conectan por primera vez y no nos conocen, somos el capítulo argentino de Terapia de la Mano. Y en este caso, quien les habla, Sandra Frigeri, presidente institucional de turno. Y hoy tenemos nuestra tercera videoconferencia, que será de una manera bastante particular. Tenemos en esta oportunidad el placer de que nos comparta una actualización sobre el tema del tratamiento conservador en pacientes con risartrosis, la licenciada Alejandra Tulhac. Ella es miembro de nuestra comisión directiva, es coordinadora de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Católica de Córdoba y es jefe de servicio de TO de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Como les decía, va a ser una actualización del tema y también tendremos una compartiremos experiencia especialmente con nuestro comité organizador, en este caso la comisión directiva, que son terapistas de diferentes partes del país, que además de brindar apoyo bibliográfico o de actualizaciones sobre biomecánica, nos compartirán su amplia experiencia respecto a este tema, ¿sí? Quiero decirles, antes de pasar a la videoconferencia, que en el caso de que tuviéramos un inconveniente con esta transmisión, que YouTube nos sacara del aire, podrán volver a ingresar al canal luego de un minuto y nos encontrarán de nuevo en vivo, ¿sí? Bueno, Ale, voy a compartirte la pantalla para que vos puedas compartirnos tu trabajo, ¿sí? Bueno, cómo no. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sandra, por la presentación, gracias al capítulo por esta invitación para hablar de este tema que me apasiona. Vamos a ver algunas actualizaciones en el tratamiento conservador en pacientes con risartrosis. Recordar que la articulación carpo-metacarpiana es la articulación base del pulgar, es una de las más importantes de este dedo y además es una de las más importantes de la mano. Y constantemente está sujeta a esfuerzos, a movimientos repetitivos, que bueno, que en personas susceptibles puede producir cambios degenerativos. Entre el primer metacarpiano y el trapecio, como ven en la imagen, se encuentra esta articulación, tiene forma de silla de montar, lo cual le da una amplitud de movimientos importantes al pulgar, que le permite realizar la oposición y el pellizco, que son dos funciones importantísimas y críticas para que podamos realizar la motricidad fina. Y esto, por supuesto, que además se va a hacer a través de una íntima relación entre la musculatura y el aparato ligamentario. Entonces, la oposición del pulgar, que no está de más recordar que es esta conjunción del movimiento de flexión, pronación y aducción del dedo, en combinación con el movimiento de los dedos largos, nos va a permitir hacer una serie de actividades de la vida diaria. Yo les voy a mostrar este video. Este video dura 33 segundos. En 33 segundos es un video muy casero, muy simple, algo que habitualmente uno puede hacer en su casa. En 33 minutos detecté 7 movimientos de esfuerzos del pulgar, lo cual nos está hablando de que exponemos al pulgar a razón de entre 4 y 5 segundos a movimientos de esfuerzo. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, un poco para graficar esto que decía anteriormente, si se fijan en la imagen,
Ahí el dedo índice y pulgar están haciendo una fuerza de pinza de 1 kilogramo, entonces una fuerza de 6,61 se le está imprimiendo la articulación metacarpofalángica, mientras que a la carpometacarpiana se le está aplicando una fuerza de 13,42 kilogramos. Entonces, para que esta motricidad fina de la mano se dé en condiciones saludables, hay aspectos anatómicos que tienen que estar presentes, porque el aparato el ligamentario trapecio metacarpiano por sí mismo es insuficiente para estabilizar la articulación. Entonces, el papel de la musculatura intrínseca y extrínseca de la mano es fundamental para darle estabilidad a la función. Hallazgos científicos han informado que el primer interóseo dorsal y el oponente son los máximos estabilizadores de esta articulación, mientras que el abductor largo del pulgar es el mayor desestabilizador. Entonces, para que exista una coordinación y una sincronización y se dé esta motricidad fina, estos aspectos que les menciono acá tienen que trabajar armoniosamente, los estabilizadores estáticos, dinámicos, y tiene que haber una congruencia, por supuesto, entre las carillas articulares con un sistema sensorio-motor indemne. De esta manera podríamos definir a la risartrosis como el proceso degenerativo caracterizado por el deterioro progresivo de las superficies articulares y neoformación ósea en las mismas. Por ahí, para los más nuevitos, para los que están empezando, sepan que en la bibliografía o en los diagnósticos médicos a la risartrosis también la podemos encontrar con estas denominaciones: artrosis de la base del pulgar, artrosis trapecio metacarpiano, osteoartritis carpometacarpiana. La causa es genética, también traumática, y también puede ser mecánica por movimientos repetitivos. Es más prevalente en las mujeres. Algunos autores se animaron a llamarla la enfermedad de la mujer. No quiere decir que sea exclusiva de la mujer, pero sí tiene presente una mayor prevalencia. Está más presente entre los 50 y 60 años y puede comenzar en general con sintomatología a partir de los 40 años. Está absolutamente relacionada con la ocupación. Hay múltiples estudios que lo han demostrado y lo siguen demostrando. Esta imagen que les muestro acá es una captura de pantalla de un libro que a mí me gusta mucho, de autores franceses, que han descrito las ortesis y sus protocolos para la mano y muñeca. Es un paciente con risartrosis en un estadio avanzado. No quiere decir que todos los pacientes que se presenten a consultorio van a presentarse en estas condiciones. Esto es cuando ya la enfermedad avanzó. Entonces, esta es la deformidad típica, un pulgar aducto o en M, donde ven cómo está achicado el primer espacio interóseo. Esta enfermedad cursa con dolor. Generalmente el dolor es la primera causa de demanda terapéutica o de consulta al médico, y hay pacientes que son más tolerantes al dolor y quizás cursan un periodo importante de tiempo con dolor y consultan cuando ya aparecen algunas deformidades en sus manos o en su mano. Entonces, cuando eso sucede, esto que veníamos al principio se impacta totalmente. Las actividades de la vida diaria se ven impactadas, y entonces ese va a ser el motivo de nuestra intervención. Vamos a tener que intervenir para mejorar el desempeño ocupacional de estos pacientes. La bibliografía claramente nos dice que el primer objetivo es reducir el dolor y mejorar la función. Entonces, basándonos en nuestro proceso terapéutico, vamos a hacer una evaluación del paciente. A mí, en lo personal, me gusta saber qué paciente tengo enfrente. Entonces, para esto, un perfil ocupacional y un análisis del desempeño ocupacional son dos herramientas
que me dan muchísimos datos. El perfil ocupacional permite recoger datos más subjetivos con respecto al paciente, la percepción que el paciente tiene, qué objetivos ocupacionales tiene. En una palabra, nos permite detectar qué fortalezas y qué debilidades ocupacionales o en el desempeño ocupacional tiene ese paciente. Y el análisis del desempeño ocupacional nos va a permitir obtener datos más objetivos sobre actividades específicas, y en lo posible se debería hacer en un contexto real, en la casa, por ejemplo, pero bueno, en general se reproducen en consultorio. Y bueno, estas dos herramientas nos van a permitir contestar estas preguntas que ven en el cuadro a la derecha. Y por supuesto que además vamos a hacer evaluaciones específicas para esta población. Para evaluar el dolor, una de las escalas más usadas es la escala visual analógica, que evalúa del 0 al 10 el dolor, variando de sin dolor 0 a un dolor insoportable en la puntuación 10. Es la evaluación que recomienda la SAR, la Sociedad Argentina de Reumatología, y uno de los motivos es porque es fácilmente aplicable en personas analfabetas, a las cuales, si les explicamos de qué se trata la evaluación, sencillamente con que señalen un nivel en la escala, vamos a saber de qué nivel de sintomatología estamos hablando. Hay muchas escalas funcionales, son numerosas. Yo uso el AUSCAN fundamentalmente, esta escala australiana-canadiense, que tiene 3 subescalas. Una evalúa el dolor, otra la rigidez y otra la capacidad funcional manual. Y en el cuestionario sobre la capacidad funcional manual, le pregunta al paciente sobre estas actividades que les pongo acá, y el paciente evalúa del 1 al 5 según no tenga dificultad, hasta un 5, que equivale a una imposibilidad de hacer cualquiera de estas actividades. Bueno, en base a lo que evaluemos, vamos a plantear nuestros objetivos, ya un poco lo dijimos: controlar el dolor, mejorar la capacidad funcional manual y favorecer el desempeño ocupacional de estas personas. En cuanto a las modalidades de intervención, las ortesis fundamentales con esta población, las ortesis van a variar en 2 aspectos. En cuanto a los materiales, existen ortesis duras de termoplástico que las hacemos a medida en el consultorio, y ortesis generalmente de neopreno, blandas, que son las que compramos en el mercado, y varían en ese sentido y también de acuerdo a la cantidad de segmentos articulares que tome cada ortesis. Hay ortesis largas, que estas antibraquidigitales, que van desde antebrazo hasta la F1, y por lo tanto toman muñeca, la articulación trapecio-metacarpiana y carpo-metacarpiana. Estas un poco más cortas, que dejan libre la muñeca, que toman solo la trapecio-metacarpiana y la metacarpofalángica, y las más cortas de todas, que son las que toman solo la TM, y como ven a la izquierda, la tipo Colditz, que es la que se compra en el mercado, y a la derecha las que hacemos a medida en consultorio. A las ortesis las vamos a hacer para controlar el dolor, para mantener las estructuras alineadas, para minimizar la deformidad articular, para mantener la apertura del primer espacio interóseo y para posibilitarle al paciente la mejor pinza que le sea posible. Entonces, para esto sí o sí hay que concientizar al paciente sobre la importancia del uso de estas ortesis. Yo siempre le digo a los pacientes que las ortesis no hacen magia, que si las hacemos y después van a dormir en la mesita de luz, no van a surtir efecto, lógicamente. Entonces es importante explicarle al paciente para qué sirve la ortesis, para que ellos puedan hacer conciencia de que la tienen que usar. Tienen que ser lo más confortable posible, el material tiene que ser liviano. En consultorio las hacemos con material Orfit de 1.6 microperforado. La piel tiene que estar protegida, sobre todo cuando ya vemos atrofias en la eminencia tenar.
Nosotros protegemos básicamente con esa malla tubular, como ven en la foto. Le decimos al paciente que es la media del zapato. Si quieren, les resulta cómoda, la usan, y bueno, si no, hay gente que por estética, hay personas que por estética prefieren no utilizar la mallita tubular, no la utilizan. Y por supuesto los asesoramos con respecto a la higiene y al cuidado de los dispositivos. Bueno, es bastante controversial cuál es la mejor opción, la mejor alternativa ortésica. Estos en cuanto al uso y en cuanto al modelo. En cuanto al uso, hay autores que declaran que con un uso mínimo, hay autores y hay estudios científicos que manifiestan que con un uso mínimo de 4 semanas la sintomatología mejora. Algunos autores han publicado esto, que un 76% hay de mejora en pacientes en estadio 1-2 de Eton y un 54% en estadios más avanzados. La verdad que hay otros autores que hablan un poco de la propiocepción y de la atrofia que pueden producir estadios muy largos de uso o ortesis que abarquen muchos segmentos articulares. Bueno, en este sentido, este estudio que se publicó en el año 2018 utilizó 2 ortesis diferentes, que ya se las voy a mostrar a continuación, como intervenciones conservadoras para mejorar la sintomatología, y un poco que dice que no existen pautas que especifiquen si se requiere o no la inclusión de la metacarpofalángica. Estas capturas de pantalla son de este paper. Entonces, estas son las 2 ortesis que se compararon. La que ven a la izquierda, que toma la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana, y a la derecha la ortesis que solo toma la carpometacarpiana. Se trabajó en este estudio de Raquel Cantero con pacientes en estadio 2-3 de Eton. La muestra fue de 66 participantes, se utilizó el EVA para evaluar el dolor y el Quick Dash para evaluar la función. La ortesis fue el tratamiento único de estos pacientes y resultó en que no hubo diferencias significativas entre los 2 grupos con respecto al dolor y a la mejora de las actividades diarias. Entonces concluye diciendo que hay beneficios en el tratamiento ortésico para la mejora de la función manual y para la reducción del dolor después de 1 semana, coincidiendo con lo que les comentaba anteriormente. En la discusión, este estudio dice que la inmovilización de la articulación base del pulgar es una intervención común en el tratamiento conservador de esta patología, que la efectividad de la estabilización del pulgar usando ortesis es una práctica aceptada, pero que sin embargo falta evidencia que respalde la superioridad de un diseño ortopédico específico sobre otro para mejorar la sintomatología. Este otro estudio que les traje utilizó este modelo que les pongo en la foto, es un modelo que se compra en el mercado, y también resultó en que las mejoras fueron significativas tanto en la función manual como en el manejo del dolor. Y se los traje por un lado porque es un modelo diferente a los 2 anteriores y también resultó bien, resultó efectivo para el manejo de estos pacientes, y además porque para evaluar la satisfacción del paciente utilizó esta herramienta que es el Quest en su segunda versión. Es una evaluación de satisfacción del paciente que tiene 12 ítems. De esos 12 ítems hay 8 que le pregunta al paciente su nivel de satisfacción con dispositivos de asistencia, en este caso con una ortesis, les pregunta sobre la comodidad, la facilidad de uso, el peso, las dimensiones, los ajustes. Este cuestionario, esta evaluación, tiene como área de evaluación las actividades de la vida diaria. Y en esta referencia que les pongo al pie de la diapositiva, tienen donde pueden conseguirla sin costo en su primera versión.
Y esta evaluación incluye en la población a la que va dirigida o para la que aplica a pacientes con risartrosis. Bueno, para contarles los resultados de este estudio, participaron 78 pacientes, de los cuales 29 declararon que esta ortesis proporcionó un estado funcional mejorado, 8 personas informaron que pudieron girar una llave o la tapa de una botella, 5 indicaron que eran capaces de sostener mejor una taza o un plato, 3 informaron que podían realizar tareas de limpieza o trabajo de jardinería mejor con la ortesis, y otros informaron los siguientes beneficios: que podían escribir mejor, dormir mejor, abrocharse el corpiño mejor, abrocharse joyas mejor, y que fue de ayuda en todo. Bueno, con respecto a los ejercicios, cuando indicamos ejercicios para estos pacientes, la articulación tiene que estar relativamente sin dolor y la intensidad de los ejercicios es de suave a moderada. ¿Para qué indicamos ejercicios? Bueno, para mantener la flexibilidad de los tejidos blandos circundantes, para evitar las contracturas en flexión y aducción del primer espacio y así evitar la disminución, el cierre de este primer espacio, y para estabilizar dinámicamente la articulación. Para estabilizar dinámicamente la articulación, le damos al paciente ejercicios para fortalecer el oponente y ejercicios para fortalecer el interocio dorsal, el primer interocio dorsal. Lo podemos hacer también con resistencia, ya sea con nuestra mano o con algún elemento externo, como la bandita elástica que ven ahí. El primer interocio dorsal se contrae si abducimos el dedo índice, y tenemos que prestar atención en que el paciente no tenga comprometido el nervio cubital, porque el nervio cubital inerva a este músculo. Con respecto al cuidado articular, lo primero que le enseñamos a estos pacientes, cuál es la forma correcta de hacer una pinza PP con el índice y el pulgar. La foto que ven a la izquierda es una pinza mal hecha. Si ustedes observan, la IF extendida lo que hace es sobrecargar la articulación trapecio-metacarpiana. La forma correcta es la que vemos a la derecha. Le decimos al paciente que ponga atención en hacer las pinzas flexionando el pulgar. De esta manera, la metacarpo falángica se posiciona en su máxima estabilidad y entonces disminuye la carga a nivel del ATM. Ven, esta es una foto de una actividad diaria como cortar una verdura mal hecha. Esa pinza está mal, el paciente debería estar con la IF flexionada. Este es otro gesto nocivo, algo que habitualmente hacemos en nuestra casa: apoyarnos sobre la mano con la IF y la metacarpo falángica extendida, poniendo toda la carga sobre la ATM. Le asesoramos o le explicamos al paciente que hay productos que pueden adquirir para evitar la sobrecarga manual. También los educamos con respecto a cómo pueden distribuir la carga entre las dos manos y entre diferentes articulaciones. Y entonces para esto, bueno, reeducamos, utilizamos programas de cuidado articular y les explicamos cómo pueden organizar de una manera más ergonómica o más equilibrada sus rutinas diarias, dividiendo tareas en diferentes partes del día o inclusive en varios días de la semana. Entonces, para concluir, el tratamiento conservador de la risartrosis, tenemos estos 3 pasos en nuestro proceso terapéutico: una buena entrevista y una buena evaluación para saber qué paciente tenemos enfrente, cuáles son sus objetivos, cuál es su sintomatología. De esa manera nos vamos a poder plantear buenos objetivos de tratamiento y vamos a poder intervenir. La intervención, yo creo que en cualquiera de las estrategias que utilicemos, sean los ejercicios, las ortesis, el cuidado articular,
es fundamental que lo eduquemos al paciente, les expliquemos para qué es cada cosa, y yo creo que es notable la mejora de la respuesta y de los resultados en los pacientes cuando les explicamos de qué se trata esto. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere comunicarse, ahí pongo mi mail a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Ale, excelente tu exposición, me pareció súper interesante, sobre todo que hayas mencionado todo lo del desempeño ocupacional, que es básicamente donde podemos intervenir y donde podemos generar cambios significativos, ¿no? En Totalmente. relación a eso, que creo que también, por suerte, responde, y ojalá así sea, algunas preguntas que se hicieron en algunos webinares de esta semana o webinares anteriores, que bueno, tenían que ser respondidos por rehabilitadores y terapistas de mano, como en este caso. Me parece que, y ojalá así sea, ha respondido. En cuanto a eso, te quería preguntar, Ale, mencionabas que tienen algunos programas para el cuidado de las articulaciones. ¿Querías explayarte un poco en qué consiste eso y contarnos a todos qué puntos tienen en cuenta, qué es lo que recomiendan? Sí, sí, cómo no. Sí, nosotros en nuestro servicio elaboramos un programa de cuidado articular para el desempeño ocupacional, entonces le ponemos al paciente en ese programa todas estas cuestiones, que recuerden cómo se tiene que hacer una pinza correctamente, que recuerden cómo pueden distribuir las actividades durante todo el día o durante toda la semana, que recuerden que tienen que pedir ayuda para hacer ciertas actividades, y les ponemos concretamente con ilustraciones la forma incorrecta de hacer una actividad X y la forma correcta de hacerlo, o la forma más ergonómica o o de mayor economía articular. Entonces nosotros a esos programas se los enviamos por mail o por WhatsApp, y de esa manera el paciente, si tiene dudas, también podemos hacer un feedback y bueno, y poder asesorarlo para que sea lo más llevadero posible en sus actividades diarias. Excelente. ¿Y ustedes le crean adaptaciones a los pacientes? No sé, engrosadores de llave, engrosadores de virome, Sí, engrosadores sí. para la pincita de pilar, para todas estas situaciones Sí, de palancas no recomendables? totalmente. Los engrosadores son muy amigos nuestros, los hacemos muy seguido. Depende un montón, por eso hice hincapié mucho en el perfil ocupacional y en el análisis de desempeño ocupacional. Depende muchísimo de qué ocupaciones sean más prioritarias y más significativas para ese paciente. Entonces, en base a eso sí usamos engrosadores o las adaptaciones, no sé, enhebradores. Tienen que ser adaptaciones muy prácticas para que el paciente las use. Por eso siempre intentamos que, más allá de lo que nosotros detectamos, sean de interés para el paciente, y si no las podemos fabricar porque son más complejas, no sé, por ejemplo, abrilatas, tijeras, bueno, les indicamos que en el mercado o en donde pueden comprarlas. Bien, y Ale, ¿vos no podrías mencionar una actividad, ocupación o profesión que sea la que más dolores de cabeza te cause? Hay dos que son las de mayor consulta. Las ama de casa son las que consultan muchísimo y tienen muy impactada la ocupación de ama de casa, y muchísimos los empleados administrativos. O no sé si empleados administrativos, las tareas administrativas, sean docentes, empleados, todo lo que requiera demasiada escritura, uso de computadoras, son como los más demandados. Después, por supuesto, que están los odontólogos, los bancarios, pero los que más vienen a consulta en nuestro consultorio son las amas de casas y estas personas que realizan tareas administrativas. Perfecto, vamos a tratar de ir en las preguntas en cuanto a lo que fui viendo de tu disertación, de lo más convencional o sencillo a lo más controversial. Vamos a dejar para el postre lo que son las ortesis, quizás. ¿No? Bueno. En cuanto al tratamiento,
¿Nos puedes mencionar si usas algún tipo de modalidad térmica o algo que te ayude para Sí, preacondicionar? sí, nosotros utilizamos parafina a tolerancia. Hay pacientes que no la toleran bien. La verdad es que antes usábamos más parafina, ahora la estamos usando un poco menos. Y lo que más estamos usando para calor son semillas, las calentamos en microondas, tenemos packs de semillas, las calentamos en microondas, se las ponemos 15 minutos al paciente y la verdad que nos da muy buenos resultados. El paciente refiere el alivio y la verdad que resulta muy práctico y hasta más higiénico que el uso de la parafina. Perfecto, sí, coincido. Voy a redireccionar esta pregunta a una de nuestras colegas de la ciudad de Córdoba, que tiene como carrera de grado licenciatura en kinesiología y fisioterapia. Marcela Rivero, ¿estás? Me gustaría saber si vos podés aportarnos acerca de alguna modalidad térmica o analgésica o termoanalgésica que se pueda utilizar en estos casos desde tu carrera de grado. Hola, ¿cómo les va? Mira, nosotros generalmente para este tipo de patologías también utilizamos calor, generalmente parafina, como decía, como hacía referencia Alejandra, también a tolerancia del paciente. Y en cuanto a medios físicos, el que más nos suele ayudar para pacientes que están muy doloridos y que ya hemos probado de todo y no podemos bajar la sintomatología, por ejemplo, la aplicación de electroanalgesia mediante TENS. Y en casos en donde hay mucha inflamación podemos llegar a utilizar frío, pero generalmente lo que más tolera el paciente con esta patología es el calor. Pero en cuanto a la aparatología de fisioterapia, lo que más utilizamos es el TENS. Perfecto, gracias. Gracias, De gracias. nada. Sí, es cierto que ellos te transmiten, ¿no? En consultorio que cuando lavan los platos con agua caliente se sienten mejor. Ya es un Sí, hecho totalmente. que toleran el frío. ¿Eh? Bien, en cuanto a los ejercicios, ¿le das algún tipo de importancia al aductor del pulgar? Digo, a ese triángulo de base en el tercer metacarpiano que tiene tanta ventaja mecánica al ser intrínseco, corto, fuerte y que aduce y que nos flexiona y subluxa el primer metacarpiano. ¿Usás algún tipo de relajación miofacial? Contanos. Sí, sí, hago movilización de tejido, un poco para descontracturar el primer espacio y bueno, para evitar para esto, para evitar las contracturas en aducción y en flexión y para evitar que se nos cierre ese primer espacio. Si hacemos movilización de tejido. Perfecto, perfecto. Y en cuanto a uno de los desestabilizadores más importantes de la trapecio metacarpiana, que es el tendón del extensor largo, ¿lo desactivás a la hora de trabajar el primer interocio dorsal y el oponente? Sí. ¿Cómo cuidás que él no intervenga en forma dañina en estos Ujú. ejercicios? Sí, en ese caso lo que hacemos es mantener en flexión la IF del pulgar. Y si veían en el ejercicio que yo mostraba para contraer el primer interocio dorsal, no sé si me ven ahí, el pulgar queda como adentro de la palma de la mano, entonces ahí estamos inhibiendo a este desestabilizador. Perfecto, Ale, es muy importante que la gente nueva que nos está escuchando tenga en cuenta estas situaciones a la hora de ir a Totalmente. trabajar con un paciente, por eso quería que lo remarquemos, ¿sí? Ale, en tu experiencia, ¿qué relación encontrás entre la severidad radiológica y la sintomatología clínica en tus pacientes? La verdad, que no siempre coincide lo que vemos en una radiografía con la sintomatología del paciente. Hay pacientes en estadios avanzados donde tienen mayor tolerancia al dolor y no refieren tanto dolor, y viceversa. La verdad que hay pacientes con un Eton 2 que, no sé, que nos da un EVA 8.
no siempre coincide, no. Bien, esto quiere decir que algún paciente grado 3 con comorbilidades o que directamente no se quiera operar, ¿es factible de realizar un tratamiento conservador? ¿Has visto que pueden mejorar? ¿Has podido realizar ortesis en pacientes grado 3 con algún resultado positivo? Mira, sí, en grado 3 y... Perdón, vamos a aclararle para la gente nueva que a lo mejor estamos hablando un poco en chino. Pregunto particularmente en grado 3, porque es un grado donde ya hay deformidad articular instalada, generalmente el primer metacarpiano está no subluxado, ya luxado dorsoradialmente, existen un montón de osteofitos articulares que pueden molestar a la hora del contacto con el material, y una pérdida mayor o menor del primer espacio donde el primer interóseo está aducido. Entonces es un estadio donde generalmente van a cirugía. Pero tenemos pacientes en tratamiento conservador con algunos resultados. Me gustaría que nos cuentes tu experiencia. Bien, buena la aclaración, Sandra. La verdad que sí, a ver, nos pasa esto. Hay pacientes que llegan a consultorio para un tratamiento conservador, uno ve la placa e inclusive ve la deformidad instalada, estadio 3-4 también de Eaton, y que bueno, por diferentes razones no quieren o no tienen la posibilidad de operarse. Sí usamos ortesis, eso me preguntaste y si veíamos resultados. Sí usamos. Y la verdad que los resultados se ven. En estos estadios más avanzados, a los resultados los vemos en la disminución del dolor. Y la verdad que inclusive durante el año 2016 y 2017 hicimos una investigación en el servicio donde comparamos modelos de ortesis e incluimos a pacientes con estadios avanzados, y la verdad que el dolor bajó. Por supuesto que no va a mejorar la situación de alineación articular, la deformidad está instalada, pero en cuanto al dolor, sí mejora la sintomatología. Y eso repercute en las ABD, ¿sí? Una mano con menos dolor funciona mejor. Exactamente. ¿Y vos crees que también al brindarle algo de estabilización podés aumentar la fuerza de la pinza? Porque permitime aclarar que, claro, estos pacientes tienen una disminución importante en la fuerza, y bueno, recordemos que cuando la fuerza de pinza lateral es menor a 4 kilogramos fuerza, prácticamente no podemos realizar ninguna actividad de la vida diaria, digamos, como destapar gaseosa, cerrar una canilla, ese tipo de actividades se nos ven imposibilitadas. ¿Vos creés que con una ortesis, dando estabilización o soporte, podemos mínimamente aumentar la capacidad funcional? Sí, yo creo que sí. Quizás como vos decís, mínimamente, pero yo creo que sí se puede mejorar. Sí, y el paciente lo refiere, y nosotros hemos aplicado la subescala funcional del Auscan antes de una ortesis y después de una ortesis en estos estadios, y la verdad que los resultados se ven, sí. Perfecto. Chicas, ¿alguna quiere agregar sobre su experiencia personal en ortesis en diferentes grados de risartrosis? Las escucho, si alguien quiere intervenir. En mi experiencia, siempre me resistí mucho a ferular o a hacer tratamiento con pacientes en grado 3, porque siempre pensé que el desbalance articular que tienen, habiendo ya luxaciones instaladas, no me permiten la correcta tensión y reestructuración del rebalanceo, pero también me negaba a las ortesis. Después con el tiempo me empezaron a convencer algunos pacientes que se negaban sí o sí a la cirugía y querían ser más funcionales, y que claramente no tenían tanto dolor, porque en ese estadio por ahí predomina más la disfunción. Y también he tenido unas experiencias que me han hecho pensar que no nos tenemos que atar tanto a los libros, sino a las particularidades de cada uno, y dándole una pequeña ayuda, el paciente logra independencia funcional, se mantiene asintomático y por ahí patea la cirugía. Sí, yo acuerdo totalmente, Sandra.
Sí. Bien, hablando de férulas, y vamos entrando al terreno delicado, porque, bueno, esto no hay nada dicho, como decíamos, sí por ahí hay opiniones de expertos y cada uno como que se acerca más a lo que piensa de acuerdo a su práctica y al experto que lo formó. Te hago una pregunta clave. ¿Vos considerás a la articulación metacarpofalángica a la hora del ferulaje cuando querés descomprimir la carga axial que llega a la carilla articular del trapecio cuando realizás la ortesis? Escuchando a profesores como, bueno, en sus comienzos en los 80 tal vez Zancoli Pellegrini y actualmente investigaciones de Ana Wajon o Moulton que nos hablan de cómo la hiperextensión de la metacarpofalángica puede deteriorar o sobrecargar la trapecio metacarpiana. Sí, sí, sí. Sí hay pacientes que son más laxos, que tienen esta hiperextensión en la metacarpofalángica y sí la tomo. La tomo y la idea es tratar de posicionar a los 30 grados la metacarpofalángica o lo máximo que se pueda. Sí, y bueno, y siempre tratando de moldear bien ese primer espacio, sí, para evitarla o para disminuir la carga sobre la ATM. Exacto, bueno, eso es lo que los estudios biomecánicos dicen, ¿no? Inclusive ahora se está dando mayor importancia no solo a la metacarpofalángica, sino también a la interfalángica del pulgar, como todo un patrón kinemático erróneo de descarga axial hacia la trapecio metacarpiana, de considerar más el todo y la estructura, y también me gusta en los pacientes hiperlaxos o en pacientes que ya tienen una deformidad secundaria de la metacarpofalángica por la risartrosis y la aducción del primer espacio, me gusta incluirla en la mayor flexión que se pueda para cargar. Sí. Bueno, ¿alguna me ayuda con las preguntas del chat? Según estén leyendo, ¿alguna de las chicas fue leyendo las preguntas del chat? Sí, Sandra, Gracias. te comento que tenemos a Janine Aró haciendo No. algunos comentarios muy buenos. ¡Qué lujo, Janine! Gracias. Hola, Janine. Tenés que ayudarnos. Totalmente. Bueno, Janine nos dice que es muy importante elongar el aductor del pulgar en sus dos haces para que se pueda fortalecer más el oponente. Es un aporte muy interesante. Exacto, porque Bien. sacándole la ventaja mecánica al intrínseco, uno puede, por ahí a los extrínsecos o a los intrínsecos, con menos ventaja mecánica por posición directamente, le podemos dar una chance de activación, porque los desactiva, básicamente, Exacto. ¿es cierto? Exactamente. Gracias, Janine. Gracias, Janine. Y también hace un aporte que se pueden colocar férulas nocturnas para abrir el primer espacio. Bien, entonces nos estaría hablando de aumentar la congruencia articular, digamos, de reposicionar la silla de montaje. Durante la noche, sobre todo, para el descanso. Nosotros lo que hacemos a veces, cuando el paciente está muy dolorido, e inclusive si nos manifiesta que el dolor irradia muñeca, para la noche hacemos las ortesis más largas, las antibraquis digitales, y durante el día le damos una más funcional. Y nos suele dar buenos resultados. Claro. Janine, yo acá les transmito que dice que depende cómo está el primer espacio, tienes que ubicar bien el metacarpiano para luego poner una férula diurna. Bien. Bien. ¿Alguna de las chicas nos quiere contar, alguna de las terapistas en el panel nos quiere contar cuál es su férula de elección y por qué? Teníamos ahí... Hola. Sí, hola, ¿cómo estás? Jime, tenemos a Jimena Ortiz, ya todos la conocen, de la ciudad de La Plata. No, nosotros por ahí, bueno, es muy importante realizar la evaluación inicial del paciente para ver qué tipo de deformidad tiene, para ver si podemos hacer una férula más corta o no.
Nosotros generalmente los derivan bastante temprano, así que usamos la férula corta de Judy Colditz, solo inmovilizando la carpo-metacarpiana, pero en caso de tener comprometida la articulación metacarpofalángica, por ahí la incluimos también. Y esto que decía Janine, en pacientes que tienen el pulgar muy aducto, también les incluimos una férula nocturna. Por ahí somos de usar más todas de termoplástico y no tantas blandas, por una cuestión también económica, para que el paciente no tenga que aunar 2 férulas. Entonces, por una cuestión de durabilidad, por ahí elegimos hacer también férulas más rígidas para que le duren más y que posicionen más el pulgar. Gracias, Jimé. Bueno, vale aclarar que tenemos que diferenciar 2 principios mecánicos bien diferentes de las ortesis. La férula de Judy Colditz es una férula dinámica, de principios dinámicos, no de movilización dinámica. Es una férula que trabaja por un principio de pseudo hidráulico, ¿no? Como sería la férula de Sarmiento en un húmero. Por eso es activa, y no deja que los músculos se debiliten, porque en realidad cuando aumenta el diámetro transversal de la musculatura durante la actividad es donde más se estabiliza, da contención, y entonces nos permite realización de actividades un poco más intensas con este sostenimiento, ¿no? Como reforzando toda la pared ligamentaria dorsorradial, que es la que se nos debilita, sosteniendo al primer metacarpiano de la flexión palmar, insinúa la flexión de la metacarpofalángica, y además, según la clasificación americana de terapistas ocupacionales, es una férula tipo 0, o sea, no nos involucra otras articulaciones aledañas. Lo que sí aclara Judy en el 2010, cuando hace el trabajo de investigación para promoverla, que cuando hace la pinza, que la tenemos que hacer en un 0 sin hacer fuerza, y la acomodamos, si luego cuando la férula está fraguada hace fuerza y duele, la corregimos una vez. Si con eso no mejora el dolor, seguramente tenemos que pensar de incluir otra articulación. Bien, tenemos más preguntas de férulas, no quiero dejar a La mayoría de las preguntas, sí, la mayoría de las preguntas es qué prefieren, si la férula tipo Judith Colditz o la que también abarca la metacarpofalángica, y de noche y de día, qué tipo de férulas prefieren también. Abarqué varias preguntas porque muchos preguntan lo mismo. Sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Querés contestar, Ale? Sí. Yo les cuento mi preferencia. A mí, en general, me gusta usar la más corta, la tipo Colditz, pero la hacemos a medida en el consultorio, salvo que el paciente esté muy laxo y haya que tomar la metacarpofalángica. Y también otra salvedad es lo que mencionaba antes, si es un paciente que está muy dolorido y tiene involucradas otras articulaciones, para la noche me gusta dar reposo a la muñeca. Entonces ahí posicionamos muñeca a 20 grados, y la metacarpofalángica 30, y mantenemos la espina del pulgar a 45 de abducción para tratar de tener abierto este espacio. Exactamente. Hay que evaluar el paciente, como vos bien decís. Hay muchos pacientes que presentan sintomatología tipo tenosinovitis, porque el pivoteo que hace, sobre todo en las etapas de laxitud, ¿no?, de la trapecio metacarpiana, nos irrita toda la parte tendinosa y tenemos un compromiso de muñeca. En estos pacientes mejoran generalmente o con la infiltración o con una férula larga hasta que baje la inflamación con esa contención, que dejemos de desactivar el agente causal, digamos. Distinto a un paciente que solamente le duele al pinzar, entonces ahí con la estabilización reducimos el dolor y podemos limitarnos a la trapecio metacarpiana. Me parece que un poco eso es lo que tenemos que pensar en ese momento. Sí. ¿Otra pregunta de férulas tendremos? Yo estoy viendo muy atrasado. No, de férulas creo que está todo o bien. pregunta. Sí, Janine aporta que ayuda mucho el ultrasonido, por ahí Marce Rivero nos puede dar alguna opinión al respecto. Y también hay un aporte sobre las maniobras manuales,
Rosa Quiroga dice que ayudan a relajar las estructuras blandas y al relajarlas podemos enseñar a posicionar mejor la articulación. Quizá preguntarnos si hacemos alguna maniobra manual o algún trabajo de fascia, o bueno, qué podemos contar de eso. Bien. Marce, ¿vos querés empezar contestando? Marce Rivero, con el tema Hola, del... Sandra. De nuevo. Te vamos a solicitar. Hola, Sandra. Hola, Se me va Marce. a ver poquito. No se puede, pero Sí, se escucha muy bien. otra modalidad, el ultrasonido es otra modalidad terapéutica muy buena a utilizar. Yo no utilizo demasiada fisioterapia en este tipo de pacientes, pero tanto la electroanalgesia como el ultrasonido pueden llegar a ser de utilidad para esta patología, para aliviar la sintomatología. Bien, 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 bien. ¿Y alguna técnica de distracción articular que vos creas que pueda ayudar? Sí, yo creo que en realidad es importante, como ustedes bien dijeron recién, la evaluación del paciente, porque hay pacientes que lo toleran y hay pacientes que les genera como más dolor por la crepitación articular y demás. Todo depende del estadio en el que se encuentre. Pero como eso descomprime, generalmente suele aliviar. Perfecto, perfecto. ¿Tenemos más preguntas, Jimé? Mira, hay un caso que quizá lo podemos pensar y quizá traspasarlo a otro tipo de pacientes, otros casos que por ahí nos consultan a nosotras qué hacer y qué no hacer. En este caso, Natalia Corral nos dice que tiene un paciente, 52 años, con dolor, sin deformidad, pero levanta pesas, 72 kilos. No quiere disminuir la carga, pero le duele. Entonces pregunta qué le sugerimos. Es un paciente que Raro, hace porque una sobrecarga, ¿no? en general el grip de las pesas no suele ser molesto, salvo que haga Exacto. una retropunción, Claro, una ¿no? mala ubicación del pulgar. Eso sí genera una subluxación, más si hay una laxitud a nivel de la trapecio metacarpiana. Yo revisaría la toma. Exacto, Más evaluar que ahí al nada. paciente. Sí, es algo que nos quiere aclarar un poco más qué tipo de pesas utiliza. Por ahí son las rusas que tienen una toma diferente y necesitan que el pulgar esté en otra posición. Bueno, Natalia, Bueno, y también sí. a veces por ahí, a partir de esto, que es quizá un disparador, decirle al paciente que traiga su elemento, el objeto con el que está trabajando al consultorio, porque ahí nosotras podemos visualizar y poner bien en campo qué es lo que está haciendo, porque por ahí nos cuentan, pero realmente no es como lo hacen. Entonces, por ahí ellos tienen una percepción de la toma que nosotras, por más que lo expliquemos verbalmente, es muy difícil que ellos la lleven a cabo como debería ser. Entonces les decimos que nos traigan al consultorio la pesa, el instrumento musical, lo que hagan. Y ahí nosotras poder corregir in situ cómo es la pinza, cómo no, cómo hacerla, cómo no hacerla, y por ahí hacer una intervención o una adaptación del objeto. Sí, por ahí eso es un poco lo que les decía, que este análisis del desempeño ocupacional Claro. se hace sobre una actividad concreta y lo ideal sería hacerlo en el contexto, qué sé yo, en el gimnasio en este caso. Bueno, eso no siempre sucede, entonces tal cual lo que decís, Victoria, le pedimos al paciente que lleve el elemento al consultorio para ver cómo es ese gesto que está haciendo en su desempeño. Sí, tal cual. ¿O video? ¿Ustedes piden video de las actividades cuando no pueden trasladar las cosas? Sí, Sí, totalmente. Sí, videos, fotos, sí. Bien, Sí. o fotos. Perfecto, perfecto. Siempre haciendo la salvedad que no posen para la foto o para el video, porque que sea Claro. lo más auténtico posible y que alguien le haga la foto que sea auténtico. Eso es fundamental para poder nosotras evaluar y afinar el ojo ahí en lo que queremos mirar. Perfecto. Bueno, yo acá pude entrar a ver algo del chat y estoy leyendo la opinión de María Ángela Gibbs, que dice: soy cirujana de mano. Me parece que la cirugía con trapecectomía tampoco restaura una anatomía normal. En verdad, es todo un capítulo, pero sí, el postoperatorio es bastante largo y la reeducación funcional del pulgar
es bastante larga porque la mecánica de pinzas toma mucho tiempo para volver a hacer lo que era, y más cuando la mano pasó mucho tiempo sin ejecutarla con una biomecánica normal. Eso es cierto. Por ahí no sé si la anatomía no es la misma, generalmente porque se hacen tenoartroplastias, pero la función sí tiene que ser reaprendida de cero. Es bastante difícil y complicado el postoperatorio de estas cirugías, y sobre todo, bueno, hay que tener un paciente cognitivamente potable. Eso también es importante para corticalizar un poco el engrama de movimiento, ¿no? Eso es cierto. Bien. Después Claudia Paredes también agrega que al disminuir el dolor mejora la fuerza, es verdad, una cosa nos permite mejorar la otra, es cierto. Bueno, y un poco ya son las que tú has leído. Bien. Bien, chicas, ¿tienen alguna pregunta para Alejandra que quieran sumar? Otro aporte de Yarin que es súper práctico, había también que evaluar el paciente, pero algunas veces para el trabajo en el jardín ponemos cinta de papel rodeando el pulgar para estabilizar. Me parece súper práctico y fácil de enseñarle al paciente, ¿no? Que lo podemos practicar en el consultorio, muy bueno. Para el que no entienda, son los estribados que se hacen los rugbyers. Es cinta que va a estabilizar y a contener estáticamente una articulación. Nosotros la usamos muchísimo, sobre todo para saber si es un paciente que va a responder a la utilización de una ortesis, por ejemplo, tipo 0, las cortas de solo la trapecio metacarpiana. Cuando responden bien con eso, que se alivian, le digo que el alivio es a las 24 horas, sabemos que es un paciente que va a ser candidato a esa férula sin ningún problema, va a utilizar esa férula. Sí, Janine, gracias por el aporte. Bueno, y con respecto a Natalia, que nos decía de este paciente que cargaba tanto peso en el gimnasio, carga 35 kilos en cada mano, y Janine dice que le ponga goma espuma debajo del guante, o sea que como que amortigüe, entiendo, esa toma, ¿no? Me parece que está muy bueno. Qué linda está Janine. No la invitamos al panel, pero ella está igual. Ella está. Gracias a Dios que está. Bien. Acá hay algo que creo que no leímos. A ver, Fernando del Águila nos dice: hola, buenas tardes. ¿Qué recomendarías como tratamiento para disminuir el impacto del dolor residual en personas posoperadas de risartrosis? ¿Recomiendas continuar el uso de ortesis? Saludo desde Perú. Ah, qué lindo Perú. ¿Quieres contestar algo? Sí. Nosotros posquirúrgico usamos ortesis. Sí, usamos un tiempo, inclusive 15 a un mes de ortesis usamos, y eso los alivia a los pacientes. Sí, totalmente. El uso postoperatorio de la ortesis es imprescindible porque sostiene la estabilidad que va a lograr, la estabilidad dinámica que va a lograr cuando tenga estos músculos un poquito más activados corticalmente desde la propiocepción. Sí, bueno, esto abre todo un capítulo que son las férulas blandas también, ¿no? Que son contenedores dinámicos que van a reforzar la contención muscular sin limitarla, pero van a ser de asistentes dinámicos para sostener el primer metacarpiano. Eso es todo un capítulo aparte que en algún momento podemos abordar, pero ténganlo en cuenta y en mente que también hay férulas blandas en distintos materiales, fundamentalmente neopren, que se pueden utilizar. Sí. Hay una pregunta con respecto a eso, Sandra, pero bueno, es otro tema, como vos decías, pero hay sobre el 8 de neopren, si está indicado, si lo usan. Bien. ¿Quieren contestar, chicas? ¿Ustedes? Las que usan. Yo uso el 8 de neopren como complemento de la ortesis estática, ¿sí? De la férula estática, y depende el paciente, depende lo que haga, depende la actividad, depende cómo está de laxa esa articulación, ubico el 8 de neopren bien en oposición, y le da una contención a las actividades de la vida diaria. Pero bueno, Sandra, vos tenés un trabajo muy lindo de eso, y que no es un 8,
así que capaz que nos puedes comentar también de qué se trata. Sí, es una férula también blanda de neopren que tiene básicamente el mismo principio biomecánico, con una tracción paralela al primer metacarpiano, que también la utilizo cuando el paciente no necesita una contención rígida y solamente es una asistencia, muchas veces como complemento de la rígida, o muchas veces, por ejemplo, en estos postoperatorios que necesitan, en realidad, como decirles, un bastón y no la muleta. Entonces utilizamos por ahí las férulas blandas como una mínima asistencia. Pero lo vamos a dejar para otro día. Sí, es para otra charla. Sí, vamos a dejar abierta la puerta porque es una charla, pero bueno, es un tema muy lindo. Es por ahí apasionante. lo que se puede aclarar del ochito es esto que vos decías, Vicky, de la posición del pulgar, que muchas veces colocan el ochito hacia atrás, llevando el pulgar a la extensión, y que en realidad cuando el pulgar está en retropulsión y en aducción es la pinza justamente inestable, entonces que el ochito tiene que estar hacia adentro en oposición. Que eso por ahí es fundamental aclararlo, porque hay algunas férulas que se venden también en las ortopedias, que son 2 tiritas de neopren, y en la fotito está la junta justamente hecha hacia atrás, y está mal colocado el pulgar, entonces por ahí está bueno también educarlo en cómo tiene que estar posicionado. Exacto. Recordemos que una férula dinámica mal colocada o no, mal indicada, hacemos un desastre. Entonces, ante la duda, o no hacerla, nos manejamos con la rígida, y por ahí estudiar bien cómo ponerla, a quién ponérsela, y si la mandamos a coser, estar al lado de la costurera, poco más, para que lo termine de confeccionar como nosotras queremos. Excelente, porque generalmente... Sí, exacto. Perdón, Marcela. Perdón. No. Digo, es una férula que hay que evaluar bien el paciente. Yo me aseguro de que el paciente se la coloque reiteradas veces en la sesión antes de llevársela. Generalmente, si puedo, lo filmo o le saco una foto para que mire bien dónde va el puntito de la B, cómo ubicársela, porque en la sesión parece todo fácil y después viene a la sesión siguiente con la férula. Digo, esos son los cuidados de esta férula dinámica, que a mí me gusta usarla, porque es como que siento que el paciente lo ayuda a mantener lo que vamos logrando con los ejercicios. Le da como esta retroalimentación de sostener y de trabajar la oposición. A mí me gusta, pero soy muy insistidora en que asegurarme, antes que el paciente se la lleve colocada, de que se la sepa colocar bien, porque parece fácil ahí adentro y después llegan a la sesión siguiente con la férula al revés, y ni te cuento cuando es bilateral, marcar siempre bien adentro de la férula derecha o izquierda, porque a veces después se borró, no encontró la D, la I, y desastres. Así que es distinto a la férula más rígida, termoplástica, que esa o calza, es como que te aseguras. Por eso depende del paciente, el grado de comprensión del paciente, pero cuando logro usarla me gusta mucho. Para esto que decía Marcela, por ahí sirve mucho filmar, que el paciente se lleve el videito de cómo colocar la ortesis para bueno, que después no haya errores. Sí. Chicas, no quiero dejar pasar una pregunta que es de Daniela Beltramo, una colega de Santa Fe. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Nos pregunta, vos, Ale, ¿has visto que la carga tensional del paciente puede sobrecargar las fuerzas subluxantes de la articulación en posturas mantenidas en el tiempo sin función? Wow. Qué pregunta. A ver, repetime si... A ver si lo analizamos, y creo que va a ser la última del día, ya nos vamos a ir yendo. Buenas tardes, Alejandra. ¿Has visto que la carga tensional del paciente, carga tensional, me imagino que tensional, ¿no? Puede sobrecargar las fuerzas subluxantes de la articulación en posturas sostenidas en el tiempo sin función? No entiendo cómo sería sin función, pero bueno, como postural. Sí, postural. El paciente está muy tenso, la verdad que no tengo experiencia, ¿no? Yo no sé si tan puntualmente como está la pregunta. Hay algo en la atención y en la personalidad del paciente que influye en estas cuestiones y que yo lo suelo ver en consultorio, pero como para contestar tan puntualmente y rotundo un sí o un no
no me animo a responderte, Daniela. No me animo. Probable, Daniela. No, por ahí lo Es tensional. probable, Por ahí lo tensional se puede ver también como, por ejemplo, a la noche, cuando uno así como aprieta los dientes y aprieta las manos al dormir, que muchas veces se levantan con mayor dolor los pacientes, por eso también es importante el uso de la férula nocturna. Por ahí se pueden aplicar estas fuerzas tensionantes y sí se carga la articulación. Sí, está el paciente que te dice, me doy cuenta que dormí con la mano, no sé, hecha un puño y el pulgar metido dentro del puño. Está el paciente que le decís, a ver, mostrame cómo escribís, y uno nota que hay como una... Pero no me animo, es probable, Daniela, te diría, pero no me animo a decirte tan un sí o un no. Daniela dice que acá hace una aclaración que se refiere a los trastornos de ansiedad, depresión, que mantienen aún más la aducción del pulgar por ahí. Bien, puede ser, pero no me animo. Bien. Creo que vamos con la última, chicas. Noel Berenguer nos pregunta, ¿qué consejo le podemos dar al paciente para que pueda usar el celular de la forma más ergonómica posible, evitando el dolor en la articulación? Hay que decirle al paciente, esa es una consulta habitual, ¿no? Hoy el manejo del celular, hay que decirle al paciente que trate de usar los otros dedos, que en esto de los celulares táctiles, que trate de usar los otros dedos y que no esté haciendo esto, porque acá es cuando empieza a sobreexigirle al pulgar. Nosotros es esa la recomendación que le damos al paciente. Y mandar audios. Que sea todo por audio y no texto. Es otra estrategia, sí. Hoy decirle a un paciente que no use el celular es imposible. Bien. Bueno, chicas, voy a compartir pantalla para que puedan hacer el anuncio de nuestra próxima charla. No sé si ahí la estamos viendo. Segundito. Para concluir con esta videoconferencia. Cuéntenos un poco, chicas. Bueno, primero para ir cerrando, muchísimas gracias a Ale y Sandra y a toda la comisión, que la verdad creo que ha sido una charla súper enriquecedora. Esperemos que a todos les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y bueno, nada, el objetivo de esto es seguir aprendiendo, así que espero que podamos cumplir con esto. Y los queremos invitar a lo que sería nuestra cuarta videoconferencia, y vamos a tener el gusto de contar con la doctora en terapia ocupacional, Raquel Cantero, de España, y ella nos va a estar hablando sobre la propiocepción del pulgar, como también para darle un poco de continuidad al tema. Así que bueno, les sugiero que no se lo pierdan, es el viernes que viene, viernes 22 a las 4 de la tarde, 16 horas de Argentina. Vamos a estar igual publicándolo en las redes, así que estén atentas a toda la publicidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, excelente. Bueno, los que quieran entonces acercarse, esta es la dirección del capítulo para sumar y para sumar conocimiento y sumar ciencia. Queremos agradecer a todos los que se nos sumaron por Instagram. Pasamos los 500 seguidores, así que creo que tenemos mucha gente que está al corriente de lo que es la terapia de mano y miembro superior. Así que bueno, buenas tardes a todos. Un segundito. Ya la saco del aire.